Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación acerca de la doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, preguntas 453 y 454 acerca de la calumnia y murmuración. La calumnia es un pecado que consiste en atribuir maliciosamente al prójimo culpas o defectos que no tiene, mientras que la murmuración es un pecado que consiste en manifestar sin justo motivo los pecados y defectos de los demás. Veamos un poco más a fondo este tema porque hace mucho daño a la sociedad y a las familias. La murmuración. San Jerónimo dice que es fácil encontrar a personas rezadoras, personas que dan limosnas, que viven castamente, pero encontrar a personas que no tengan el vicio de murmurar es tan difícil que se pueden contar con los dedos de una mano. Son contados, pero las hay, gracias a Dios. Sant Efrén de Siria, el diácono cantor de la Virgen María, antes de morir, pudo afirmar: si bien recuerdo, de mi boca no ha salido una sola palabra de murmuración. Vaya, qué bueno, gracias a Dios. Y en la ciudad de Zurich, en Suiza, sobre la puerta del taller de un herrero, había un letrero que decía así: si tuviéramos que poner candado a todas las bocas que tienen el vicio de murmurar, no nos daríamos abasto todos los herreros del mundo. ¿Qué hacemos ahí? Quiere decir que el vicio de murmurar es muy común. Estamos contagiados casi todos. No siempre nuestras murmuraciones llegarán a pecado grave, pero no dejan de ser pecado, no dejan de ofender a Dios, no dejan de enfriar la caridad, no dejan de dar poder al demonio. Pecado más grave que el robo, dicen los santos, la murmuración. Los santos normalmente enseñan que la murmuración, como la mentira, es más grave que el robo. La razón es que la fama, el buen nombre, es un bien más precioso que el dinero y los bienes materiales. El refrán lo expresa esto cuando dice: pobres pero honrados. Ahora bien, cuando con la murmuración se le quita al prójimo su buen nombre, su buena reputación, se le perjudica más gravemente que si se le quitaran sus bienes. Si uno hubiera cometido un robo, la conciencia no le dejaría descansar. Habrá cometido quién sabe cuántos pecados de murmuración y no siente escrúpulo, ni siquiera se da cuenta que es pecado. Claro que no siempre la murmuración llega a pecado grave. Hay murmuraciones que no pasan de pecado venial, como si uno dijera que fulano es flojo, que sutano es una persona interesada, que mengano tiene mal genio. Con esas murmuraciones no se le quita probablemente el buen nombre a la persona, pero las estamos dañando. San Francisco de Sales era tan paciente con su bondad, su bondad era proverbial, y hasta cuando practicaba contra el pecado lo hacía con una mansedumbre extraordinaria, sin alterarse nunca. Sin embargo, dicen que cuando predicaba sobre la murmuración, parecía olvidarse de su bondad acostumbrada y decía: yo quisiera tener en mis manos un carbón encendido y quemarles la lengua a los que tienen el vicio de murmurar. Quisiera desterrar del mundo la murmuración. ¿Cuántas familias están destruidas? ¿Cuántos amigos se pierden precisamente por estas lenguas chismosas? Ahora veamos un poco acerca también de la calumnia. No es lo mismo murmuración que calumnia. La calumnia es levantarle un falso al prójimo, o sea, acusarle de una falta que no ha cometido. La calumnia fácilmente llega a pecado mortal, pero la calumnia no es tan frecuente. Esperemos en Dios que así sea. Y así, hasta las personas de pocos escrúpulos sienten un horror instintivo por la calumnia, mentir sobre el prójimo. Más frecuente es la difamación, que consiste en descubrir faltas reales pero ocultas del prójimo. Alguno preguntará: ¿por qué será pecado si se trata de faltas reales?
porque faltas tenemos todos. ¿Quién no tiene defectos? Pero como muchas veces nuestras faltas permanecen ocultas y solo las conocen las personas que nos tratan íntimamente delante de los demás, seguimos conservando nuestro buen nombre, nuestra buena reputación. Y el buen nombre nos es necesario para vivir en este mundo. Quitarle a uno su buen nombre es perjudicarlo, y a veces el daño que causamos es grave. Una señora, estando de visita a una familia, hizo unos comentarios acerca de la sirvienta que trabajaba en esta casa y a la cual ella conocía de años atrás. Y no tuvo reparo en decir que la muchacha había tenido un fracaso. Al día siguiente, con un pretexto cualquiera, despidieron a la muchacha de la casa donde trabajaba y ella se quedó sin trabajo durante mucho tiempo. Y esta lengua de víbora, ¿para qué habló del fracaso de la muchacha? Es verdad que fracasó, pero se arrepintió, se confesó, lloró su pecado, trata de llevar una vida cristiana. ¿Usted en qué se mete, señora? La señora comprendió el daño que le había ocasionado con descubrir aquella falta y trató de repararla diciendo que era cierto que la muchacha había dado un mal paso, pero era cosa de muchos años atrás y después siempre se había portado bien. De nada sirvió. La murmuración le había quitado el buen nombre y los dueños de la casa donde trabajaba ya no la tuvieron confianza y no la volvieron a admitir. La señora que había murmurado para reparar el daño que le había ocasionado, la recibió ella en su casa, le dio trabajo y se quedó ahí toda la vida, llegando a ser la persona de confianza de la casa. O al menos esta chismosa imprudente reparó su falta. Queridos hermanos, cuando sabemos cosas sobre la gente, debemos callarnos. No es justo, no es justo. Una persona años atrás tuvo faltas, tuvo pecados, tuvo errores, pero se convirtió, se arrepintió, se confesó. Si Dios le perdona a usted, ¿quién es para divulgar esto? De hecho, el pecado perdonado ya no existe, gracias a Dios. Hay diferentes maneras de murmurar, diferentes maneras. El pecado de murmuración se puede cometer de muchas maneras, a veces incluso sin decir nada. Como cuando varias personas están hablando de fulano y uno dice que es buena gente, que es caritativo, que tiene buen corazón, y no faltará una mala lengua que dirá, será buena gente y buen corazón y todo. Yo no quiero murmurar, pero si yo pudiera decir lo que sé de él, y con esta palabra, si yo pudiera decir lo que sé de él, ya destruye todo. Está murmurando, está insinuando. No ha dicho nada, pero ha cometido un pecado de murmuración. Y a lo mejor un pecado grave, porque ahora, ¿quién sabe lo que sospecharán y pensarán de fulano? Lo mismo un señor que da una limosna a una persona necesitada. Lo ve fulano y dice, si todo fuera caridad lo que hacen los ricos. Pero muchas veces la caridad que hacen no es más que una manera de restituir lo que han robado. Eso también es una murmuración. El pecado de murmuración tiene mucho parecido con el pecado de robo. Y así como el que ha robado está obligado a hacer la restitución, del mismo modo, el que ha quitado al prójimo su buena reputación, no basta que se confiese, sino que tiene que reparar el daño que le ha ocasionado. Sin embargo, reparar la murmuración es difícil. Decía un santo que en el cielo nadie entra llevándose bienes ajenos, ya sea dinero, ya sea la buena reputación que uno le ha quitado al prójimo. En la práctica es más difícil reparar un pecado de murmuración que restituir lo robado, porque no habrá descubierto las faltas ocultas del prójimo a otro. Este a su vez las habrá descubierto a otros, y otros a otros. ¿Quién puede saber hasta dónde habrán llegado las malas lenguas? ¿Y quién podrá reparar después ese pecado? El buen hombre y la buena reputación son de una cosa delicada.
son como una tela blanca. Mancharla es fácil, pero volver a darle su blancor es casi imposible. Sobre todo si se toma en cuenta lo fáciles que somos para creer el mal que se dice del prójimo y cuán difícilmente creemos el bien que nos dice de él. Quitarle la buena fama al prójimo es fácil, basta a veces una sola palabra, pero restituirla es casi imposible. ¿Por qué ser tan necio de cargarse con un pecado tan pesado y tan difícil de reparar? ¿Por qué ves la paja del ojo de tu prójimo? Buen remedio contra la murmuración pueden ser las palabras del Evangelio. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que traes en el tuyo? Los defectos de los demás los vemos, los nuestros no los vemos. Cuando se trata de defectos ajenos, tendemos a exagerarlos. Los nuestros los hacemos chiquitos. Tratándose de faltas ajenas, las criticamos ásperamente. Si se trata de faltas nuestras, tenemos la mano siempre en la mano argumentos para justificarlas. Severos con los demás, indulgentes con nosotros. Vemos la paja en el ojo del prójimo y la viga que traemos de nuestro no la vemos. En un monasterio de Egipto se habían juntado los monjes para tratar de cosas espirituales. Terminada la plática, empezaron a murmurar de un monje ausente. El superior, que era un santo y quería impedir aquella murmuración, pero quería hacerlo sin lastimar a nadie, salió sin decir nada y llenó un costal de arena. Luego, en una canastilla puso poca arena. Cargando luego con el costal de arena y teniendo en la mano la canastita, entró donde estaban los monjes y pasó entre ellos sin decir nada. Y como todos lo miraban esperando alguna explicación, les dijo: miren, hermanos, este costal de arena representa mis defectos, que son muchos, pero yo los cargo atrás para no verlos. Esta canastita con poquita arena representa los defectos de mis hermanos, que son poca cosa, pero yo siempre los tengo a la vista para darme el gusto de murmurar de ellos. Ruéguenle a Dios que me perdone, hermanos. Y salió. Pero todos entendieron la lección que les había dado. Les estaba recordando las palabras del Evangelio: porque ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que traes en el tuyo. Si nos fijáramos en nuestros defectos, no nos quedaría tiempo para notar los defectos de los demás. La caridad, dice San Pablo, no piensa mal, no juzga, no critica, no chismea, digamos. Que los hermanos, es bueno examinarlos profundamente sobre la lengua y hacer penitencia. En la Sagrada Biblia, Dios nos advierte: la lengua es una espada cerrada, Salmo 57 o 56, 5. Aguza su lengua igual que una serpiente, veneno de víbora y bajo de los labios, Salmo 144 o 139, 4. Muerte y vida están en poder de la lengua, el que la cuida comerá su fruto, Proverbios 18, 21. La boca amable multiplica a sus amigos y las afabilidades, Eclesiásticos 6, 5. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, dice San Pablo, Filipenses 2, 14. No habléis mal unos de otros, Santiago 4, 11. No andéis difamando entre los tuyos. No andes difamando entre los tuyos, Levítico 19, 16. Hagamos desde la mañana el propósito de no hablar de la gente, ni juzgarlos, ni difamarlos, ni criticarlos, ni murmurar de ellos. A mediodía examinémonos sobre este asunto, pidamos perdón por fallas y faltas, y la noche otra vez examinarnos. Si esto hacemos durante unos meses, podremos, con la ayuda de Dios, libertarnos de esta esclavitud. Que Dios los bendiga.